Bienvenidos a Caminando con Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata de por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Qué piensas tú acerca de la importancia o la necesidad de nacer de nuevo? Vamos a leer en Juan 3, 4 y esto nos va a permitir introducirnos en el tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el Señor resalta que es importante nacer de nuevo? Mi esposo, Eduardo Pájaro, y su servidora Alice González. Y estamos en este programa Caminando con Dios. Amén. El libro de Juan, capítulo 3, está la historia de Nicodemo, Jesucristo aquí hablando. Juan, capítulo 3, versículo 3, leo hasta el versículo 8. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí vemos algo que el Señor le dice que es importante nacer de nuevo. ¿Y qué observas tú en esta conversación? Bueno, lo principal es que es una persona que era un rabino. Más adelante lo digo porque dice que es maestro de Israel. Los maestros de Israel son aquellos que son los rabinos, que habían estudiado la Torá, que tenían conocimiento de la ley. Y esta persona, según dice, se acerca de noche, pero le dice una palabra que le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando él dice eso, hay un interés en que saber qué trae este hombre, por qué hace todas estas cosas, porque ya se oía de Jesucristo que hacía milagros, increíblemente hacía milagros que las personas quedaban. Ahora él quiere saber, enterarse de cómo es pasar hacia ese lugar, cómo pertenecer, cómo enterarse de cuál es el mensaje. Jesús inmediatamente, tajantemente le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, pienso acá en mi entender que el Señor nos habla de ese nacimiento nuevo porque la ley o lo que venía haciendo los profetas y todas estas personas que Dios había enviado no producían ese cambio genuino. Ni la ley la produjo. Ninguno la podía producir. ¿Pero por qué? Porque precisamente cuando nosotros nacemos es con la misma genealogía de Eva. Porque eso fue lo que dijo Dios cuando le colocó el nombre de Eva, porque es madre de todos los vivientes. Y ustedes saben que Eva fue por donde empezó esto de la desobediencia y entramos en este mundo que es totalmente de la carne, como dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu es. Entonces, aquí yo me doy cuenta que el Señor lo que le trató de decir a Nicodemo es que de la única manera que un hombre puede ver las cosas espirituales de Dios era naciendo
de nuevo. Se lo dijo a él que tenía mucho conocimiento bíblico, que tenía mucha experiencia con la Torá. Sin embargo, Jesucristo lo confronta diciéndole que era necesario para esa persona que tenía conocimiento nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Qué habla el Señor de este nuevo nacimiento? Y para nacer, ¿qué hay que hacer antes de nacer? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de un bebé, porque es como cuando nace algo, cuando nace una planta, cuando nace un ser humano, un animal, es algo como desconocido. Es algo como que va a experimentar cosas de ahí en adelante. Como cuando nuestros hijos nacieron, ahí ellos vienen desnudos, solamente pegan un grito para dar una alarma de que están vivos. Y de ahí en adelante comienzan a experimentar la vida y es de una forma natural, van adaptándose al ambiente, van adaptándose a lo que es esta vida que están recibiendo, porque en el vientre no respiraban, era por medio de la mamá o por el ombligo, como dicen los científicos, los médicos. Pero al nacer implica de que la persona se va a encontrar con algo nuevo, con una vida totalmente diferente. Eso es lo que por lo menos yo puedo iniciar diciendo, de que al nacer de nuevo, o sea, es como la palabra de nuevo quiere decir que es como si naciera dos veces, porque ya está nacido. Por eso le dijo Nicodemo que una persona de más de 40 años, ¿cómo puede volver al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse eso? Entonces Jesús le dice que ese nacimiento, como en la carne, es un nacimiento natural, pero espiritualmente también hay un nacimiento espiritual, que es el que experimenta la persona después que ya tiene cierta edad. Hay algo también importante, como interesante, y es que esta oportunidad de nacer de nuevo, que nos está regalando el Señor a través del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento no es como Nicodemo pretendía, de volver al vientre de la madre. Algunas veces uno le dice de broma a una persona que, ay, tú no eres tal cosa, tendrías que volver a nacer para hacer tal cosa. Entonces, cuando hablamos así, estamos refiriéndonos a algo de que realmente para ser otro tienes que nacer de nuevo. Y esto es lo que implica nacer de nuevo, ser otra persona, ser otro. ¿Y por qué es necesario nacer del agua y del espíritu? ¿De qué agua nos está hablando? ¿De qué espíritu nos está hablando? Porque si ya nosotros nacimos, ya no vamos a volver al vientre de la madre, como se le explicó a Nicodemo, pero tenemos una oportunidad tan hermosa de ser conscientes de ese nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento tiene una serie de características que nos regala el Señor a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo es el proceso del nuevo nacimiento? Bueno, en el nuevo nacimiento, como está hablando Jesucristo, el nuestro Señor dice: lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. El ejemplo más cerca que él dice es que tú ves el viento o escuchas el viento, oyes su sonido, el sonido, y escuchas su sonido, oyes, pero tú no sabes ni a dónde viene, ni para dónde va. Y él dice así, no dice semejante, no, así es aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de ver allí? Que si nosotros vemos, él está diciendo que el viento no se ve, pero que hace unas señales. O sea, hace una señal, y es que cuando nosotros sabemos que hay viento es porque los árboles se mueven. Y uno dice, hay viento, hay brisa. ¿Por qué? Porque los árboles dan señal de que se mueve.
Ujú. Ahora, acá el Señor lo que dice es que no se ve ni se siente, sino que es por medio de una fe que la persona comienza a creer Ujú. que obedeció lo que Dios dijo, y al obedecer la palabra en él comienza a hacer un cambio que las personas se dan cuenta como que ahí hay un viento, pero la persona sigue siendo la misma. Ujú. Yo puedo dar un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 9. En Hechos, capítulo 9 se habla de este señor llamado Saulo de Tarso, que en el versículo 20 de ese mismo capítulo 9, en el primer versículo dice que Saulo asolaba a la iglesia, asolaba, la perseguía, metía a hombres y a mujeres en la cárcel, y los hermanos tenían un gran aprieto por medio de él. Pero en ese mismo capítulo 9 dice que tuvo una revelación de Dios, entra en una ceguera y luego van y oran por él, Nanías ora por él, y en el versículo 9 llama la atención que dice, Pablo enseguida predicaba a Jesucristo confundiendo a judíos y a gentiles, diciendo que este era el Cristo. Ahora, ¿qué pasó ahí en ese trayecto de esos 20 versículos? En el versículo 1 era un perseguidor, en el versículo 20 ya se había vuelto atrás. Era la misma persona. ¿Por qué? Porque los hermanos decían, este no era el que nos perseguía, es él. Le tenían miedo. O sea, Sí. hay una parte de unos versículos dice que los hermanos se retraían de Pablo porque pensaban que era una estrategia de él. Ujú. Pero era el mismo Pablo, yo voy a ser el mismo, tú vas a ser el mismo, todos vamos a ser la misma persona, porque lo que es nacido de la carne, carne es. El cambio se produce espiritualmente dentro de nosotros. Se ve el cambio, porque cuando Pablo dice que confundía a judíos y a gentiles y a todos, diciendo que este era el Cristo, y decía a la gente, ahora lo que antes perseguía, ahora él predica lo que antes perseguía. Entonces ahí yo puedo dar un ejemplo de cómo se experimenta un nacimiento nuevo en el Espíritu. Luego Pablo dice una palabra más adelante, ya con los años que tiene de experiencia, él dice, está diciendo, imiten, o sea, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque el nacimiento que él tuvo no lo tuvo del nacimiento de su madre, tuvo el nacimiento por el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, y él pudo experimentar ese cambio porque dijo, le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que trata de decir el Señor con que Dios dice, Jesucristo dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 16, 16, versículo 15, en lo que él dice en la puerta de la prédica, dice, id, y por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere, porque esto es por fe, y fuere bautizado, será salvo. Eso es el bautismo, o sea, el agua y del Espíritu. Y ahí es donde nosotros podemos ver que los pasos fundamentales que Dios dijo, cómo podíamos nacer de nuevo, son esos pasos que no se pueden violar. Por eso es que el Señor dijo cuando empezó la prédica en Mateo capítulo 4, arrepentidos, dice Juan, y bautizados porque el reino de los cielos se ha acercado. También lo dijo ¿quién? Jesucristo. Dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautícense. Pedro le dijo a la gente, bautícense cada uno. O sea, él es en la puerta del nuevo nacimiento, viene dando el bautismo, lo que es reemplazar una vida por otra. Eso es lo que es reemplazar una vida por otra. El bautismo es reemplazar mi vida a la vida de Dios, nacer de nuevo. Y vemos más adelante que Pablo en Romanos habla de esa lucha que hay entre ese cuerpo de muerte y el nuevo hombre interior. Y esa lucha es la que todos tenemos. Pero el Señor nos ha dado algo importante que habla en Ezequiel 36, 26, 26, 27. Dice,
26, 27. Amén. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí nos está hablando Ezequiel del nuevo nacimiento. Un nuevo espíritu nos va a traer vida a través de su espíritu a nuestro espíritu. Nuevo espíritu, un corazón nuevo. Porque el corazón viejo, el corazón de piedra, un corazón de carne, este corazón sensible, obediente a la voz de Dios. Porque el corazón de piedra es rebelde, es negado para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es cuando es nuestro estado mientras no hemos nacido de nuevo. Nuestro estado de vida, un corazón de piedra, un corazón que no está dispuesto a obedecer a Dios. Esa es una dureza de corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que guardemos sus preceptos y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque su palabra es vida. Y Él vino a darnos, ¿qué? Vida. Y Él es el pan, Él es la vida, Él es el camino, Él es todo. Jesucristo es todo para nosotros. Entonces nosotros, al nacer de nuevo, por eso es necesario nacer de nuevo, porque no podemos entrar con esta naturaleza con la que nacimos, porque precisamente Dios en el Edén prohibió que se entrara prohibió el acceso. Porque no se podía en el estado de la carne, en el estado de muerte, porque es una ley que el pecado tiene una ley y es la muerte. Es como la ley de la gravedad. Sí, podemos volar en aviones, podemos hacer otras cosas, pero inevitablemente existen algunos mecanismos para que se pueda sostener un avión en el aire, porque por naturaleza no lo va a hacer. Entonces, se está violando una ley de la naturaleza. Sin embargo, espiritualmente, esta ley no se puede violar. No se puede comer del árbol de la vida a menos de que nazcamos de nuevo. Y esto implica muchas cosas, porque nacer de nuevo es, por eso dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Y en Efesios se habla de fortaleceos en el hombre interior, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Y esto es la parte de la cruz que dice el Señor Jesús: toma tu cruz, sígueme. ¿Y por qué toma tu cruz y sígueme? Porque cuando yo decido matar a esa vieja naturaleza, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tomo esa cruz? No es algo literal, es algo que se toma a nivel de hábitos, de pensamiento, hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos conductuales, todos esos hábitos que nosotros tenemos. Los hábitos para relacionarnos con las demás personas, aún para relacionarnos con Dios. Todos esos hábitos tienen que ser renovados. ¿Por qué? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque no hay otra manera. El crecimiento espiritual tiene que ver con este fortalecimiento de ese nuevo hombre interior, que se fortalece con la alimentación espiritual, que se fortalece con el pensamiento de Dios, que se fortalece con la vida de Dios, con la sangre de Cristo, que se fortalece con el caminar con Cristo. Caminar con Cristo es tomando la cruz. ¿Y qué es tomando la cruz? Es cuando decidimos negarnos a obedecer a nuestra vieja naturaleza,
y empezar a obedecer la nueva naturaleza que nos ha dado Dios a través de su Espíritu. Entonces, lo hermoso de esta oportunidad que tenemos todos de nacer de nuevo es una hermosa oportunidad, porque esto no es algo que se pueda experimentar a menos de que se crea. Y como se cree, se camina. Si yo creo que Dios me ha restaurado, me ha limpiado, me ha transformado por medio de Jesucristo, yo tengo que ir en pos de eso. Pero ¿qué implica de mí? Un esfuerzo, algo, porque eso es tomar la cruz. Porque no quiere decir que, ya Cristo hizo todo por mí y ahora me relajo. Sino que vamos en obediencia, caminando en obediencia a Cristo. Caminando, siendo guiados por el Espíritu, porque el Espíritu es la guía. El guía aquí, en este camino que es Cristo, es el Espíritu de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que cambiar su actitud. Pero esto, ¿cómo se refleja? Como decía mi esposo, se refleja, miren el cambio de actitud, el cambio de vida que tuvo Pablo. Pablo estaba confundiendo a la gente por el hecho de que no podían creer el hecho de que este hombre que estaba persiguiendo, ¿será que era una estrategia para introducirse entre la iglesia? Pero realmente Dios había hecho un cambio, y a pesar de que para parar esa confusión, él tuvo que dejar de predicar y de hacer la obra, porque tenía ese gozo, esa convicción de ese encuentro personal con el Señor, que le llevó a tener un cambio de vida, un cambio en su mentalidad, un cambio en no seguir persiguiendo a quien le había dado la vida real, porque esta es efímera, pero la vida eterna es la que realmente nos interesa. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esta vida nueva? ¿Cómo se percibe que tenemos una vida nueva? En Pablo vemos que tenía los frutos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y dónde se reflejan esos frutos? En el carácter. En el carácter. No hay manera de observar los frutos del Espíritu sino en la manera de actuar, de pensar, porque pensar y actuar es la consecuencia del pensar. Entonces, no se puede ver los frutos a menos que se vea el carácter. Entonces, ahí nos vemos la importancia de nacer de nuevo, porque hay que tomar esa cruz, porque no se puede vivir en el reino de los cielos con la mezcla, con darnos gusto en nuestra carne y en la vida nueva. Es diferente, pero para eso se necesita como el hacer un cambio en nuestra vida. Implica como la persona que tiene problemas de adicción. Para salir de ese problema tiene que pasar por un proceso de abstinencia, o un proceso en el cual se lleva progresivamente a una abstinencia. Pero en Cristo implica una abstinencia realmente grande, y eso para nuestro cerebro, para nuestra mente, para nuestra alma, eso es como morir. Y es por eso que es necesario morir, porque para nosotros tomar nuevas acciones y hacer nuevas cosas implica un cambio, y los cambios para nosotros, nuestro instinto de supervivencia implica peligro, muerte, algo que nos pueda suceder, miedo. Entonces nosotros nos tenemos que rendir a Dios y obedecer su palabra. Nacer de nuevo es importante para estar en el reino de los cielos y tener
todas esas características y todo lo que Dios nos ha provisto por medio de su palabra. Es a través de su palabra que nosotros alimentamos esa nueva naturaleza y nos fortalecemos en el nuevo hombre interior. Amén. Bueno, queda claro que el nacer de nuevo es dado por Dios, porque es un don de Dios, pero que nosotros tenemos que dar el primer paso. No es que Dios, cámbiame, Dios mío, ven a mi vida, tócame, como algunas personas dicen. No. Jesús le dice a Nicodemo que el nacimiento él tenía que anhelarlo, que él tenía que hacerlo. No lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer él. Y que le era necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí el mensaje es que para que nosotros podamos ver, porque es que el interés de todo ser humano es ver la gloria de Dios, es estar en paz con Dios. Y Dios está en su trono, nosotros somos los que estamos en problemas. No somos eternos para pelear con Dios. Y la exigencia las coloca Él. Así que Él es el que dice que es necesario. Si nosotros ponemos, obstáculos y pretendemos que Dios sea el que venga a hacer ese cambio en nuestras vidas, no va a suceder nunca. Porque siempre se dice, el que busca, halla. Al que toca, se le abre. Y el que pide, recibe. No está diciendo, ustedes van a recibir todo, ustedes no van a tener necesidad de tocar porque ahí lo van a tener. Está diciendo, toca. Este nuevo nacimiento, entonces quiere decir, tomando el ejemplo de Nicodemo, que Jesucristo le está colocando a él las palabras como si fuera para todas las personas que escucharan el mensaje de Jesús. Todo el que se acerca a Dios tiene que nacer de nuevo. Y ese nacimiento viene por anhelar el Espíritu, por decir, acéptame, quiero estar. Eso es tocar, eso es acercarme a Dios, porque Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. El primer paso es de nosotros hacia Dios. Luego Él hace el resto. Ahí queda claro esto entonces porque es que todos en cualquier lugar del mundo, dice la Escritura que Pedro explica en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando vino la unción Pentecostés, él dice que hoy se cumple la profecía que dijo el profeta Joel, un libro antiguo de la Torá, que decía, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Ahora, no está hablando sobre la carne de un animal, sobre toda carne es porque los que eran, los que tenían esa visión o tener eso como que los exclusivos de Dios eran los israelitas. Solo Dios se le manifestaba a ellos. Pero ahora Él amplía la misericordia y dice, sobre toda carne, no solamente sobre ustedes que los saqué de Egipto, que los preparé en Egipto, no. Ahora va a ser para toda carne, va a tener este acceso a ¿qué? A nacer de nuevo. A nacer de nuevo, pero una vez le repito, para que no haya confusión. El nacimiento de nuevo lo tenemos que anhelar nosotros, porque lo que estamos en aprieto con Dios somos nosotros. Dios está en su trono. Él es eterno. Nosotros somos los que anhelamos la vida eterna. Y Él es el que pone las condiciones. Y una de las condiciones es, te es necesario nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Ahora, del agua, del espíritu, ahora hay una cosa que quiero que tengan en cuenta también. Para que no se confundan. Porque nosotros estamos tratando de llevar el evangelio por aquí. Para que usted también lo comparta a otros y puedan tener el conocimiento. Y es que Pablo dijo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, malinicencia, enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas. Quítese de vosotros. ¿Qué está diciendo él? Ahora, aquí es donde muchos, y quiero que aclaren esto porque muchos
han dicho, ay Dios, yo quiero que Dios me quite esta ira. Yo quiero que Dios me quite esta cosa que tengo. Por eso es que se habla del nacimiento nuevo producido por nosotros. Porque ahora nos toca a nosotros discernir lo que es bueno y lo que es malo y seguir la paz con todo, seguir lo bueno. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Él nos está diciendo a nosotros cómo es que es el caminar con Dios en el nacimiento nuevo. Ya, porque lo nuevo, el nacimiento nuevo, es como lo que Dios le agrada. La ley: no matará, no hurtará, no dirá falso. Eso le estaba diciendo Dios. El pensamiento que tenía en el futuro, cuando Cristo viniera y después que muriera, es que todos teníamos acceso al nacimiento nuevo. Ahora, la pregunta que voy a hacerle acá a usted y a mi esposa, ¿verdad?, es: ¿se puede llevar un evangelio sin nacer de nuevo? El verdadero, bueno, Miren el verdadero evangelio que si ustedes se dan cuenta, pero religiosamente religiosamente se puede vivir el evangelio sin nacer de nuevo, y por eso las equivocaciones. Porque el Señor, cuando le dijo a los apóstoles que vayan a predicar en todo el mundo, en Lucas capítulo 24 en adelante, Él les dice: ustedes no salgan de Jerusalén sin antes ser, ¿qué?, investido con el poder de lo alto. Él está diciendo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu era el que realmente es el nacimiento de Dios en nosotros. Amén. Ahora, cuando Él dice de esta forma de que iba a derramar su espíritu, y estamos hablando de este tema del nacimiento, entonces Él: no salgan de Jerusalén, la advertencia. O sea, si tú no naces de nuevo, no puedes predicar este evangelio, en pocas palabras. Si usted no es nacido en el espíritu, no puede transmitirlo. Ahora, ellos hacen caso, se van para el aposento y esperan la promesa del Padre. Pero ¿qué sucede cuando no se espera la promesa del Padre? Se puede llevar el evangelio sin haber nacido de nuevo. Pero vienen los errores, vienen ¿qué? Los fracasos, vienen los malos testimonios, viene todo el desastre que se puede hacer. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos claros. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos y podemos decir que el evangelio no es real, o que eso que se dio es una fábula. No. Lo que pasa es que los apóstoles salieron en el espíritu a hacer la obra de Dios, y otros salieron en la carne. Y ahí es donde se cumple la profecía o la parábola del Señor que dice: el trigo y la cizaña crecieron juntos, pero al final voy a recoger los frutos. Uno dio buen fruto, otro fue que no dio fruto, pero eran igualitos, crecieron iguales. Claro. Dijeron los trabajadores: Señor, vamos a arrancarlo. El Señor dijo: no, las dos cosas tienen que crecer juntas, porque a mí lo que me interesa son los frutos. ¿Los frutos de qué? Del nacimiento, del hombre nacido de Dios. Para que no nos confundamos, esa es la verdad. Y los frutos son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. Esos frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, que se reflejan en nuestro carácter. Entonces, no se ve lo espiritual por el hecho de hablar en lenguas. Sí, es algo espiritual, pero no está determinando que una persona está siendo guiada por el Espíritu. Y no lo dice mi esposa, es de pronto como de ella. Es porque lo dice Corintios capítulo 13 en adelante, capítulo 14. Cuando Pablo va a los Corintios, le dice: hermano, ustedes hablan en lengua, hacen esto, pero es como címbalo que retiene. Estaban discutiendo, y él le dijo: si ustedes dicen que este es de Pablo, este es de Apolo, y este no son carnales, se dan cuenta que sí se puede llevar el evangelio sin nacer de nuevo. Ahí estaba el problema. Y que la persona... ¿Y qué implica eso? Porque el hecho de
caminar en un evangelio toda tu vida y no dar frutos, de que nadie diga, oye, realmente Dios ha hecho una obra en ti, de que nadie observe eso, entonces parte de esta tierra y parte sin el Señor, sin haber disfrutado la vida de Dios. Y quién sabe si también te dé la oportunidad, porque como uno no sabe, si da la oportunidad de arrepentirse antes. Entonces, son cosas que no deberían de ser un juego, que deberían de tenerse muy en serio, porque toda nuestra vida espiritual depende de esa identidad que tenemos al nacer de nuevo. Amén. Porque cuando nacemos de nuevo, ¿cómo vamos a... ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros nos mantengamos vivos para Dios y muertos ¿para qué? Para la vieja naturaleza, para esa vieja naturaleza. Vivos para Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si necesitamos 3 aspectos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la oración. Y si otro aspecto que es importante, Sí. el ayuno, cuando uno no está muy firme en su carácter, está muy dado a la carne, pues para eso tenemos estas herramientas que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y que en la escritura antigua se habla de cómo los hombres pudieron vivir en el espíritu, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Si usted lee la historia de estas personas, que estas personas son palabras que nosotros decimos acá años después, pero que nosotros vimos cómo estas personas pudieron salir victoriosas porque se dejaron guiar del Espíritu de Dios. Es más, de Daniel hubo una parte que me llama la atención que dijeron que en él había un espíritu superior. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él se veía como una persona diferente. Daba testimonio de que su vida era como nacida de nuevo en Dios. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, la apariencia tuya no va a cambiar, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es, la gente va a dar testimonio de que el espíritu de Dios está en ti. Es lo que trata de decir. Porque no lo dijo porque se le estaba predicando a Nicodemo, lo dijo porque cuando Elías dijo que no lloviera por 3 años y medio, no llovió. Ya, eso dio testimonio de que el hombre era un hombre nacido de Dios. Y son muchos ejemplos que no vamos a terminar aquí. Pero lo que sí le digo a todos los que nos están escuchando con este mensaje es que es necesario nacer de nuevo. Y nos está diciendo que nosotros tenemos que producirlo, no Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Jesús murió en la cruz. Él dice, el que quiera seguir en pos de mí, O sea, no... El bautismo y el creer en el Señor Jesús y el bautismo terminan siendo como esa especie de matriz. Y son decisiones nuestras. De la matriz, porque creer no es decisión de Dios, es decisión de nosotros. El que creyere y fuere bautizado. La gente cree, me acuerdo el relato del hombre que iba leyendo las escrituras y se le acercó Felipe porque el Espíritu le dijo, acércate al carro. Y este señor, cuando entiende todo lo que se le lee, él es el que toma la determinación, él es el que toma la decisión. ¿Qué impide? Y él le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Y el apóstol, entendiendo que eso fue lo que el Señor mandó a hacer, entonces le dice, aquí no hay otro requisito, sino que creas de todo corazón. Y el hombre dijo, creo. Y se bajaron del carro, se fueron, dice, ahí hay muchas aguas, se bautizó. Y se cumplió el propósito de Dios, porque Felipe fue trasladado a otro lugar y el hombre se fue alegre de haber recibido a Dios. Qué lindo, ¿verdad? O sea, es ahí donde
tenemos nosotros responsabilidad en lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. No tenemos excusa porque tiene que Dios tocarme, Dios tiene que hacerme esto. No, es una También decisión. algunas personas terminan esperando y que yo tengo que cambiar estas cosas para modo de ser, para modo de bautizarme. Pasan 5 años, 10 años en una iglesia asistiendo y no se deciden a bautizarse porque creen que ellos son los que tienen que cambiar. Pero aquí se trata de creer. Pero este creer no va, la fe sin obra es muerta, es el creer con acción. Este no es el creer de los demonios creen y tiemblan porque saben de la existencia de Dios y todo el mundo sabe de la existencia de Dios. Y vamos a tratar un tema con ese aspecto de lo que es creer. Creer, esa la es la fe fe real. Vamos a porque traerles los un tema demonios sobre eso. creen y tiemblan, pero el que tiene fe cree y obra de acuerdo a lo que cree. A lo que cree. Porque la fe es acción, es vida, es vida. Y entonces acá lo que trata es este nuevo nacimiento, un bebé para que pueda crecer se necesita alimentar. Para que pueda crecer se necesita de cuidado, necesita de muchas cosas. Bueno, ese es el nuevo nacimiento. Hay un cuidado, hay una atención, hay algo que Dios imparte en ese proceso de empezar en el Evangelio. Y en ese crecimiento, así. Y es importante tener buena alimentación espiritual. Es importante tener buenos nutrientes y eso parte de la palabra. Si estamos en una congregación donde no se está hablando realmente a la necesidad de yo tomar mi cruz y obedecer la palabra, no me están dando el alimento real, el alimento que se requiere para crecer espiritualmente. Toda predicación me tiene que llevar a tomar mi cruz y seguir a Cristo, independientemente de si lo dice o no lo dice. Es la expresión de esa predicación tiene que ser el centro, Cristo, obrar en el hombre, su obra, su liberación, santificación, su redención se tiene que expresar por medio de su palabra para que pueda obrar y yo confiar en que la obra que Cristo hizo es real. Pero que hay una cosa que hace que nosotros tengamos como que esa vieja naturaleza. Al principio uno está emocionado, lee bastante, ora bastante, pero con el tiempo se va uno como que enfriando y se va motivando a ciertas cosas como hacer en la iglesia, pero que no realmente no nos mantienen como en esa fortaleza de esa nueva naturaleza. No mantiene a la nueva naturaleza, porque eso es emocional, pero no se crece espiritualmente. Entonces, es identificar qué cosas no me están permitiendo crecer, sino que me están llevando a un deterioro de mi fe, porque las mismas pruebas, las mismas situaciones que fueron desechadas de esa casa nueva, de esa casa, van a volver a venir a la misma forma el enemigo sabe cómo obrar, qué es lo que nos gustaba del mundo, qué es lo que nos atraía del mundo y qué va a utilizar para que nos vayamos para el mundo, precisamente eso que nos atraía. Y si nos encuentra y si nos encuentra débiles espiritualmente, o sea que no tenemos los nutrientes, no está la sangre fluyendo por nuestra vida, la sangre de Cristo, entonces cuando una persona tiene anemia, cualquier enfermedad le cae y puede ser grave. La misma anemia puede matar a una persona. Entonces, cuando nosotros no tenemos los nutrientes necesarios espiritualmente, puede venir
la muerte espiritual. O sea, la salvación, como dice Santiago, se puede perder. Se puede perder. Y eso no está determinado por Dios. Él dice, permaneced en mí. O sea que permanecer en Cristo depende de nosotros. Eso es, como estaba hablando mi esposo ahorita, el nuevo nacimiento depende de nosotros, porque hay que creer y ser bautizado y permanecer en Él para poder crecer y pertenecer a esa nueva naturaleza, porque es que estamos en un nuevo reino, aunque estemos en esta tierra. No somos de esta tierra. Y ese es el pensamiento que tenemos que apropiarnos, de que somos de Cristo, que somos de Dios, que somos del amor de Dios, que somos nacidos de Dios. Y eso, como dice también la palabra de Dios Pablo habla de consideraos vivos, muertos para el pecado y vivos para Dios. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. O sea, que te consideres que ya no perteneces a la vieja naturaleza. Ajá, a la vieja naturaleza. Porque ya no estamos en la Y vieja cuando naturaleza. viene esa lucha de esa vieja naturaleza, de esos viejos pensamientos, uno tiene que apropiarse de lo que hizo Cristo. Hay que vestirse de la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Y esto qué implica? La justicia. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué hizo? Que me tengo que vestir de la verdad, de la justicia, de lo que es verdad. ¿Quién es verdad? Cristo. Entonces, lo que hizo Cristo en mí es verdad, es real. Pero yo tengo que apropiarme de eso. Tengo que saber que eso es esa lucha yo tengo que ganarla. Y esa lucha a veces no está afuera, está dentro de nosotros. Porque esta nueva naturaleza no se evidencia afuera, se evidencia, es desde dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cómo esa lucha se va a reflejar? Vamos a tener lucha siempre. Desde que nacemos de nuevo hasta que partamos con el Señor o hasta que venga Cristo. Pero vamos a tener la lucha. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene este mundo. Pero Cristo dice que nos hace más que vencedores, porque cada vez que viene a atacarnos cualquier cosa, Él nos puede hacer más que vencedores. Solo depende de nosotros. No depende de Cristo, porque ya Él lo entregó todo. Ya Él dio todo lo que necesitábamos. Entregó la armadura, entregó el arma con la que uno tiene que pelear. No es con espada ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Ya entregó todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces, no depende de Dios, depende de nosotros. En Efesios capítulo 5, para terminar, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ajá. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Eso quiere decir, ahí muestra las dos fases. Despójate de este viejo hombre, eso nos toca a nosotros. Y renuévate en nuevo hombre según Dios, creado según Dios. Ahí es donde nosotros no podemos excusarnos sin que Dios lo haga, porque ya Él nos dio la autoridad para que nosotros lo hagamos. Solamente es que tomemos una decisión, como decir, claro, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y siga. El que no quiere, ¿qué hace? No la toma. Así de sencillo. Sí. Bueno, sin más, le queremos decir que aquí estaremos compartiendo otros mensajes que tenemos para darles a ustedes, para que los compartan con otras personas y se pueden escribir para que cuando y le colocan la campanita para que cuando montemos un video le llegue la notificación y usted sea la persona que escuche estos mensajes. Que Dios lo bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos Lisette González y Edward Pájaro para seguir dando estos mensajes. Que Dios lo bendiga. Bye. Bye.